Sean bienvenidos a la siguiente exposición acerca del cuerpo expresivo y el lenguaje corporal, donde vamos a analizar varios temas acerca del libro Lenguaje Corporal en 40 días, donde el objetivo es desarrollar habilidades en el manejo del lenguaje corporal. Continuamos con nuestra compañera Andrea Carriel. Gracias. Conducta no verbal y expresión corporal. ¿Quiénes son los mejores comunicadores no verbales? Los mejores comunicadores no verbales son quienes tienen conciencia de su lenguaje corporal, personas capaces de monitorear su conducta y de calibrar el efecto de que ésta produce en los demás. No hay un perfil exacto establecido científicamente, aunque suelen ser personas observadoras con una amplia perspectiva y abiertas a nuevas experiencias y realidades. Rasgos como la estabilidad emocional y la empatía también ayudan. El lenguaje corporal y la comunicación no verbal cuentan quiénes somos, cómo nos sentimos o cuáles son nuestros gustos. En la interacción, la conducta no verbal informa además de nuestro grado de comprensión y nivel de acuerdo e incluso puede desmentir lo que estamos diciendo en este momento. Los 7 canales del lenguaje corporal son expresiones faciales. Son el indicador emocional más potente y en lo primero que centramos nuestra atención al interactuar. En fracciones de segundo, nuestro cerebro emocional decide por su cuenta y riesgo en si una cara no nos gusta, si nos gusta o no. Un proceso en el que inicialmente no interviene la razón y en el que no hay tiempo para pronunciar ni media palabra. Los gestos. La gestualidad tiene un elevado componente cultural, aunque las últimas líneas de investigación indagan también el origen genético de algunos gestos, como las expresiones de orgullo, triunfo y poder. Las posturas. La postura corporal expresa básicamente el grado de interés y apertura hacia los demás, reflejados en la exposición y orientación del torso. La apariencia. La apariencia continúa siendo uno de los canales más influyentes de la comunicación, a pesar de los avances sociales y del esfuerzo normativo en la lucha por la igualdad. Áctica. Define el estudio científico del tacto y su influencia en la forma de relacionarnos. El tacto resulta imprescindiblemente a la hora de establecer intimidad, nota compromiso y revela información muy sensible como la posición de dominio en la interacción. Proxémica. Es el canal más directo del lenguaje corporal a la hora de mostrarnos, cercanos o distantes. La proxémica tiene su origen en la antropología y nos informa del uso del espacio de la interacción. Paralenguaje. La voz puede decir muchas más que las palabras. El paralenguaje es el indicador emocional más fiable justo con las expresiones faciales. El volumen, el tono o velocidad de nuestra voz revela importante información, especialmente cuando intentamos ocultar nuestras emociones. En las características de la expresión corporal, escasa o inexistente importancia asignada en la técnica o en todo caso en esta, no concebida como modelo al que deben llegar los alumnos. A veces se utilizan determinadas técnicas, pero como medio, no como fin. Finalidad educativa, es decir, tiene principio y fin en el seno del grupo sin pretensiones escénicas. El proceso seguido y vivido por el alumno es lo importante, desapareciendo la obsesión por el resto final que aquí adquiere en segundo plano. El eje dirige las actividades gira en torno al concepto de habilidades y destrezas básicas,
y con objetivos referidos a la mejora del motor del alumno. Las respuestas toman carácter convergente, ya que el alumno busca sus propias adaptaciones. Muchas gracias. Entrevista de trabajo. La entrevista de trabajo es la fase del proceso de selección donde el entrevistador analiza a fondo al candidato para comprobar su idoneidad para el puesto ofertado. El aspirante debe aprovechar la oportunidad para destacar que es el más cualificado para el empleo. ¿Podría existir un momento de mayor tensión emocional en un marco profesional que en una entrevista de trabajo? Claro, esa incertidumbre que tenemos del veredicto, que podría inclinar la balanza a nuestro favor. Nos aseguramos de tener un resumen curricular completo y ordenado. Somos puntuales, una vestimenta impecable y nos dejamos llevar por los nervios en el momento menos indicado. Posición y actitud de la entrevista de trabajo. Se recomienda adoptar una postura neutral, sentarse derecho y mostrarse dispuesto y receptivo. Evita encorvarse o mostrarse arrogante. Aunque no hay una fórmula específica para cada quien, existen dos reglas sencillas que deberíamos respetar siempre. La primera, las piernas siempre deben estar relajadas. Claro está que tampoco las vamos a subir sobre la mesa. Y la segunda, nuestro calzado no debe mostrar la suela hacia la persona con la que hablamos. Los reclutadores de recursos humanos saben esto y tienden a conceder gran importancia a la actitud que muestran los aspirantes a su puesto. Así, mostrar un repertorio de actitudes impropias de un trabajador de empresa puede significar quedar relegado a un segundo o tercer puesto del podio de mejores candidatos, o incluso puede significar la exclusión del proceso en una ausencia de una candidatura mejor. Además, el personal de recursos humanos sabe que elegir a un candidato solo por sus méritos y luego hacer que interiorice los valores y actitudes necesarios para funcionar bien es un proceso lento, costoso y que no tiene por qué llegar a un buen puerto. Por eso, cada vez más consideran que estos elementos actitudinalmente deben estar presentes desde el primer momento en cada candidato, antes de integrarlos en la organización. Actitudes a mostrar en una entrevista de trabajo. A pesar de que parte de las actitudes valoradas dependen del puesto de trabajo, hay algunas que son comunes a todos los casos, en los que se opta tener cierto margen de decisión. Estas 7 actitudes son asertividad, curiosidad, amabilidad, proactividad, espíritu práctico, actitud receptiva y orientación hacia los resultados. La asertiva se trata de la capacidad para comunicar aspectos importantes, ya sean positivos o negativos, con firmeza pero sin resultar ofensivos. Curiosidad. La curiosidad se exterioriza en las muestras de interés por la organización a la que se aspira a pertenecer. Alguien curioso será capaz de mirar más allá de sus metas profesionales e inmediatas y por lo tanto tienes más probabilidad de aprender rápidamente cómo se trabaja en la empresa. Amabilidad. En el contexto profesional es muy fácil que las distintas responsabilidades y división del trabajo lleven a los fallos de la comunicación, desgaste profesional o se generen climas de tensión. Un trato amable hacia todas las personas no solo es valorado por los motivos obvios, que van más allá del ámbito profesional, sino que sirve para mantener un clima de organización adecuado. Proactividad. Una actitud proactiva puede ser reconocida incluso en las personas que hablan un idioma desconocido para nosotros. Espíritu práctico. Excepto en cargos muy específicos, la mayoría de organizaciones tienden a valorar más el espíritu práctico que la teorización de problemas y soluciones. Y por último, penúltimo, actitud receptiva. Los candidatos deben mostrarse una actitud proactiva, pero también tienen que saber cuándo escuchar. Orientación hacia los resultados. Las personas aspirantes deben mostrar interés por saber cuáles son los fines de los últimos en la organización.
A continuación, vamos a analizar la siguiente pregunta. ¿Por qué nos comunicamos? Simplemente porque tenemos una necesidad. Los seres humanos tenemos la capacidad de razonar y poder establecer una conversación, ya sea para solicitar un tipo de información. De cualquier manera, esta gran capacidad que tenemos debe ser bien utilizada, siendo empleada con astucia. Al mismo tiempo, tenemos que tener una gran precaución de forma que la persona que tenemos como receptor no se dé cuenta de nuestro objetivo y así ella tenga la facilidad de responder nuestras interrogantes. Acerca de nuestra capacidad para obtener información en un determinado caso, lo principal es crear un objetivo, hasta saber llegar a aquello lo que se quiere preguntar, es decir, tener un punto fijo lo que uno va a llegar. Lo siguiente depende de nuestra capacidad de desenvolvernos al saber de llegar a la persona y generar confianza para que esa persona nos pueda administrar la información deseada. En este proceso hay muchas veces que se convierte en algo complicado, pero precisamente es aquí donde tener un objetivo es importante y de esta manera evitamos que la persona lleve a otro tema o quiera evadir la pregunta que le estemos haciendo. Las habilidades que se requieren en hacer el ejercicio que nos estaba analizando en la lección es no solo empezar a desenvolvernos a conversaciones con otra persona, sino es que ir al grano en una conversación, lo que te ayudará a resolver y a desarrollar una imagen de la persuasión. El reto de esta lección era iniciar una conversación con un perfecto lenguaje con otra persona, una persona desconocida. En el momento que yo inicié la conversación con esa persona, fui valiente y decidida al yo conversar con ella y hacerles preguntas. Y lo que le puedo decir es que si uno comienza a desenvolverse con esa persona, a preguntarle, simplemente porque no lo conozcamos y nada por el estilo, nosotros nos dejamos llevar por eso, comenzamos a tener un poco más de fluido en la conversación y tenemos una idea clara de lo que vamos a preguntar y llegar al punto donde uno quiere llegar. La persuasión. Es interesante este término, pues vamos a reconocer lo que dice la Real Academia Española acerca de lo que significa. Y es inducir, mover, obligar a alguien con razones a creer o a hacer algo. Pues vamos a polarizar dos personas, una un experto y otra un mal jefe. Entendemos como del lado del experto que debemos demostrar una actitud de conocimiento y experiencia. Si nosotros queremos persuadir a una persona, debemos entender que debemos tener una actitud de conocimiento e experiencia, mas no así de creernos superiores como un mal jefe, que es arrogante y generalmente cree que porque está en un momento superior, en un nivel superior, la persona que le está escuchando debe someterse por simplemente él ser el jefe, sino que más bien debemos demostrarnos como aquel persona con expertise que va a poder dirigirnos o que va a poder enseñarnos porque tiene más experiencia en aquello, como ya lo recalcaba. Y en sí, tanto un experto como un mal jefe que quiera persuadir, lo resumimos en una sola palabra que es la actitud. Actitud se define como la disposición de ánimo manifestada de algún modo. Entonces lo podemos entender como que debemos tener una actitud correcta para persuadir, entendiendo que vamos a compartir una experiencia para que la persona que nos está escuchando pueda sentirse motivada hacia la decisión que queremos que tome. Esto también va asociado con una imagen de poder. Entonces, para reflejar una imagen de poder, es interesante recalcar dos características. Una de ellas es el encanto y otra de ellas la lejanía. Entendiendo lo que es el encanto, lo podemos describir en tres palabras, que es agradar sin cansar. Pues entendemos que las personas generalmente tienen su capacidad de caer bien, como se dice muchas veces. Hay algunas otras que en cambio quieren caer bien, pero como que no les sale muy bien, como que su manera de ser no permiten que las demás personas puedan demostrar una amistad como tal. Entonces el encanto es agradar sin cansar. Esta persona me cae bien, pero no es muy cargosa o sabe mantener ese equilibrio
Y de la misma manera es donde se fusiona el concepto de lejanía, mantener una distancia profesional, pues quizás si es que estamos muy apegados a esa persona que queremos persuadir, no nos va a tomar en serio y nos va a tomar como quizás demasiada confianza como para hacernos caso en lo que le estamos recomendando o lo que le estamos direccionando para que tome la decisión. De la misma manera, estas dos cosas se complementan con dos aspectos bastante interesantes, que es una sonrisa auténtica y un rostro apacible. Tenemos un claro ejemplo como es la pintura de la Mona Lisa. No sé si usted ha tenido la oportunidad de poder analizar esta pintura, pero usted puede reconocer en la Mona Lisa la descripción anteriormente dada, una sonrisa auténtica y un rostro apacible. Vemos sus ojos, que sus ojos están como que observando algo, ¿verdad? Lo está viendo usted, pero de una manera tranquila, es una mirada tranquila, no es una mirada tentadora, no está transmitiendo algo incorrecto, simplemente está mirando con seguridad. De la misma manera, su sonrisa es una sonrisa tranquila, calmada, que es una persona convencida de lo que está haciendo, de lo que está pensando, de lo que quiere transmitir. De esa manera nosotros debemos emular esta imagen de poder para poder dirigir a una persona y poderla direccionar a que tome una decisión o lo que queremos que acepte, ¿verdad? Y como todas estas características y como todo en la vida, son parte de la práctica. Tú y yo debemos poner en práctica este tipo de indicaciones para poder ejecutarla de una manera auténtica, de una manera un poco más espontánea, que es lo que vamos a ver un poquito más adelante. Dentro de lo expuesto podemos añadir habilidades extras. Dentro de ellas se clasificaron 3 de ellas y podemos entenderlas de la siguiente manera. Pequeños detalles. La persona que vaya a exponer, que vaya a persuadir es necesario e indispensable que pueda tener pequeños detalles de información para que la persona que nos escucha pueda ir aceptando también esos primeros conceptos que yo le vaya dando. Por ejemplo, si a la persona le gusta el fútbol y yo quiero persuadirle en algo de fútbol, yo puedo decir, hey, ¿qué te parece? ¿Verdad que los mejores jugadores de fútbol están en Europa, por ejemplo? Entonces él va a estar de acuerdo conmigo, ¿verdad? Él va a estar de acuerdo conmigo. Entonces, continuamos. La confianza. La confianza la va a dar el saber dominar el tema que yo tengo, el poderle transmitir a la persona que lo que estoy hablando realmente es algo en lo cual yo creo. Ser espontáneo y puntos de interés lo podemos resumir en una sola, y es que espontáneo, como lo comentaba hace un momento, una persona que domina un tema, que usted ha repasado un tema, que ya lo conoce, es espontáneo, inclusive puede ir enriqueciendo la conversación con temas interesantes sin necesidad de haberlo preparado antes, porque ya es un tema que domina o que ha revisado bastante con anterioridad. Y puntos de interés son puntos específicos, como ya los comentaba antes, que usted va a poderle plantear a la persona que le está escuchando para que le llamen la atención. Quizás usted sabe que esa persona, qué sé yo, le gusta algún tipo de comida y usted puede comentarle algún tipo de concepto acerca de comida para que él se sienta interesado y sienta algún tipo de sinergia entre los dos. Medio de comunicación correcto, pues podemos encontrar que si es a través de una videollamada, de una manera física, quizás a través de un correo. De hecho, entendíamos que a través de un correo, quizás los hombres se suelen comunicar, nos solemos comunicar de una mejor manera y las mujeres, en cambio, de una manera física. Y podemos culminar con la habilidad extra de estar convencidos de su tema. Si usted quiere persuadir a alguien, quizás en una venta, por ejemplo, yo quiero venderle a usted herramientas de ferretería, debo estar completamente convencido que la marca que yo le estoy ofreciendo, que las herramientas que yo le estoy ofreciendo realmente funcionan. Caso contrario, realmente la persuasión no va a ser direccionada de la manera correcta, no va a cumplir el propósito que anhelamos. Gracias. A mí me tocó hablar sobre la lección 16, sobre corre el riesgo de ser diferente, pero existe una forma aún más efectiva de crear ese enlace y tocar a las personas evolutivamente. El contacto físico tiene prevalencia sobre la sonrisa en este aspecto, pues el tacto es un sentido desarrollado por muchos millones de años previo a la vista. Cuando nacemos, ¿qué creen ustedes que necesitamos más? Aquí
tenemos un ejemplo claro. Empieza anotando lo que quieres y conseguir, tu meta principal y lo que deseas hacer en la vida. En realidad, por ejemplo, quiero sacar un promedio sobresaliente en cualquier lección que yo me haya propuesto, o un curso, o quiero perder de peso, o ir a la fiesta perder de peso para la fiesta, para el fin de bachillerato, o incluso quiero participar en los Juegos Olímpicos. Todas esas metas que uno se proponga, las puede cumplir siempre y cuando con responsabilidad y con decisión. A ver, ¿qué más? Son metas principalmente porque son los objetivos últimos que la persona desea cumplir. Evidentemente, algunas metas requieren más tiempo y más esfuerzo que otras. No todas son diferentes. Está bien soñar a lo grande, es la forma en que mucha gente consigue lo que desea. Lo único que debes recordar es que cuanto más ambiciosa sea la meta que te fijes, más tendrás que esforzarte para alcanzarla. Y aquí Paulo Coelho dice, mantente loco, pero compórtate como una persona normal. Corre el riesgo de ser diferente, pero aprende a hacerlo sin llamar la atención. Gracias. A continuación veremos la comunicación visual, lección 17. Y tenemos aquí, dice, dirección de la vista y significado. ¿Qué significa cada cuadrante? ¿Cómo podemos ver si alguien que está conversando con nosotros se siente pues cómodo, se siente tranquilo? A continuación tenemos unos puntos aquí rápidamente, vamos a verlo. El 1, visual. Cuando nosotros nos enfocamos en la imagen que está aquí, que está con esos números, el número 1 dice creativa, formarse una imagen mental. Cuando uno mira esa dirección, está haciendo tal cosa. El número 2, visual, pero es poco común que los ojos se dirijan directamente hacia arriba. En el cuadrante 3, visual, recuerdo, tratas de rememorar la imagen de algo que ya conoces. Entonces, a esta dirección vamos a rememorar lo que nosotros anteriormente pues reservamos en nuestro cerebro. El 4 se trata de la auditiva, de la creativa, de imaginar algún sonido, ¿sí? El 5 es mirada fija, que te está poniendo atención. La 6 es auditiva, es rememorar un conocido, ¿sí? Si nosotros miramos hacia esa dirección, pues estamos rememorando, estamos acordándonos de alguna persona conocida. El 7 es kinésico, creativa, piensas en las consecuencias de lo que estás a punto de decir. Más o menos es un pensamiento de decir, ¿está bien lo que voy a decir? Entonces, de eso se trata si miramos a esa dirección. En la dirección del 8, kinésico, es un poco común que los ojos se dirijan directamente hacia abajo, pero sin embargo es importante. El 9 también es kinésico y sirve también para rememorar sensaciones. Continúe. Hay que tener en cuenta y a conciencia el estilo y movimientos oculares de cada persona y aprendemos a ver si la otra persona está cómoda, atenta, dudosa o si se siente comprometida con lo que se está respondiendo. Existen miradas fijas y pues cuando a veces estamos conversando debemos darnos en cuenta que si esa mirada está distraída o está enfocada en lo que nosotros estamos hablando. Sí, porque muchos saben distraerse y mirar alrededor. Tengamos en cuenta que estos patrones están conectados directamente con nuestro cerebro y su programación. Debemos mirar bien y conocer cómo visualiza la otra persona para sacar nuestras conclusiones. No vamos a estar como robots mirando, dándonos a notar en qué dirección está mirando, sino que más o menos ir analizando para dónde está viendo, esa persona me está poniendo atención, le interesa la conversación que yo estoy haciendo y recuerde que hay que observar detenidamente los movimientos de los ojos. Lección 18. La comunicación según Albert Mehrabian. Dice esta persona que consultó y que dio una conclusión acerca de la comunicación, que tenemos aquí un porcentaje, 7% pues equivale a lo verbal, 38% el tono de voz y el 55% lo hacemos a través de los gestos.
¿sí? Parecen exagerados, pero no lo son. Mehrabian afirmó en un estudio que se hizo y se basó únicamente en palabras aisladas desprovistas de toda emoción. Lo que influye mucho en una conversación es el paralenguaje, o sea, el tono de voz, la manera en cómo uno dice las cosas hacia las otras personas. Y esto juega un papel importantísimo. Cuando hablamos, el cerebro actúa con dos centros principales. Tenemos el andén de servir y el andén central, ¿sí? El que se encarga, el andén de servir, las palabras, ¿sí? Cuando nos preguntan algo, por ejemplo, ¿cómo te llamas? Rápidamente nosotros decimos, mi nombre es tal, tal, sin tener ningún inconveniente de poder recordar, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si nos preguntaran qué comimos el lunes pasado? Se nos va a hacer un poco complicado poder recordar eso, ¿cierto? Porque nuestro andén central se va a complicar mucho más para poder llegar a ese tiempo y recordar exactamente qué fue lo que comimos, ¿sí? Y hay un tercero que es cuando nos influye la comunicación, en el caso de mentir o cuando estamos creando un cuento y no fluimos, ¿sí? Todo esto pues se compacta, entonces vemos que hay el de recordatorio rápido, el que recordamos sí, pero tenemos que tener tiempo para poder recordar lo que hicimos hace días atrás, y también hay otra forma, otro andén que nos da a nosotros a enseñar. Por ejemplo, si estamos mintiendo, la otra persona se va a dar cuenta en nuestras miradas y nosotros vamos a titubear al momento de hablar. Entonces, esto se refiere a lo que es la comunicación visual. Siguiente tema. Lección 19. Moda. Como entendemos, la moda proviene del francés modi y del latín modus, significando modo o medida. Moda es el reflejo de la sociedad que se marca un movimiento de tendencia durante un periodo determinado a nivel global o mundial, y es uno de los movimientos más importantes en el entorno social y económico. Si tuviéramos que definir este término por las enormes pautas dadas por algunos expertos, estaremos de acuerdo en que no es bueno identificar los gustos de todos, pero un paso más allá, piense en términos de imágenes y comenzará a comprender un poco mejor hacia dónde queremos ir. Un claro ejemplo sería, ¿por qué los desfiles de moda se enfocan en presentar a las hermosas modelos con sus espectaculares vestimentas de tendencia, si de por sí son prendas de vestir hechas por los diseñadores más célebres del medio? Además, aunque la mona se vista de seda, mona se queda, seguirá siendo la misma persona, sin importar cómo se vista, ¿sí o no? Claro, ahí viene lo importante, que es tratar de explicar mi punto de vista, haciéndote entender que, así como te ves, serás tratado. Palabras muy duras, pero es parte de la realidad social en la que pertenecemos. No estoy hablando de estándares de belleza que debes cumplir o no. Sin embargo, si puedes elegir la ropa adecuada para cada ocasión, aquí reconfirmamos las barreras a la personalidad. Mi imagen soy yo. Tengo autenticidad. Así que no necesito cambiar nada. No se trata de actuar en contra de tu carácter o fingir ser alguien que no eres. Esto es para asegurar que la imagen cumpla con ciertas especificaciones de nitidez y armonía de color. Este libro no puede ser juzgado por su portada, pero tienes que entender que debe ser lo suficientemente bueno para reflejar su contenido. Recuerda, comienza a prestar atención a cómo te viste y, si es posible, consulta con un experto en el campo. Recuerda, la forma en la que te presentas es tan importante como tu actitud o tus palabras. Lección 20. Las microexpresiones. Una microexpresión es una expresión facial realizada de manera involuntaria y automática, y que, a pesar de durar menos de un segundo, teóricamente podría utilizarse para conocer el estado emocional de la persona que la realiza. Dado que Paul Ekman es el científico más relevante del mundo en el campo de la microexpresión, está claro que nuestras expresiones faciales y emociones están profundamente arraigadas en nuestra estructura genética. Ekman lo confirmó mediante un estudio al adentrarse en las selvas de Nueva Guinea, hogar de las tribus que no tenían contacto con el mundo occidental, que no conocían sobre las películas y demás medios. Su experiencia con estos nativos le permitió identificar las existencias innatas de 7 emociones básicas, como serían alegría, tristeza, ira, disgusto, sorpresa, miedo y desprecio. Recuerda, al hablar de este tema, sabremos si el identificar
las microexpresiones de cada persona en nuestro entorno, enfocándonos en dos áreas del rostro, las más importantes, que serían la comisura de los labios y las cejas. Este es el punto de partida para explotarlos todos, pero no te preocupes si no te puedes soportar las primeras interacciones con los demás. Invierte tiempo en estos movimientos que pueden ser muy rápidos. Si prestas demasiada atención, puedes perder el curso de la conversación. Solo relájate, analiza, disfruta y observa. Gracias. Lección 21. El nerviosismo. El mundo actual se encuentra lleno de situaciones complejas ante las cuales no sabemos cómo responder. Por esa razón, no es de extrañar que cada día existan más personas que manifiesten nerviosismo. Cuando alguien tiene nerviosismo o nervios, este se encuentra inquieto, irritable, inseguro y no puede apartar de su mente la preocupación sobre situaciones, problemas económicos, laborales, enfermedades, etc. Muchas de ellas aún no concretizan que pueden surgir en el futuro. Causas de nerviosismo. La inseguridad pública. Al momento de nosotros hablar en público, siempre tenemos este tipo de nervios que nos pasan, que o nos quedamos al momento de hablar, o se nos traba la lengua, por decir así, o empezamos a sudar, empezamos a hacer movimientos extraños. Eso es una causa de nerviosismo, que es la inseguridad pública. Los conflictos conyugales, familiares y laborables también forman parte de estas causas de nerviosismo, que siempre que hayan conflictos y nosotros lo llevemos al trabajo o a algún lugar que vayamos, siempre nos vamos a estar acordando de esas cosas, o de eso que está pasando. Y ahí es cuando nosotros empezamos a ponernos nerviosos o a preocuparnos por el problema que pasó. La menopausia también es el final de la etapa fértil de una mujer, y esto implica síntomas como sofocos y sudoraciones, que es parte también del nerviosismo, que también pueden empeorar los síntomas de la ansiedad. Todo ello viene provocado por cambios hormonales más o menos radicales, como pueden influir en el estado de ánimo de algunas mujeres. La deficiencia de la vitamina B12 también es el estado de ánimo que puede verse afectado en caso de sufrir deficiencia de vitamina B12, lo que puede generar un aumento de irritabilidad o incrementar el riesgo de depresión. Existen indicios de que la vitamina B12 ayuda a descomponer una sustancia química del cerebro llamada homocisteína. Los problemas personales y económicos también van de la mano con los conflictos conyugales, familiares y laborables. Cuando nosotros tenemos problemas personales, que es como más o menos los conflictos conyugales y familiares, dependemos de llevarlos, como estaba diciendo, al lugar de trabajo o a algún lugar donde estemos. Los problemas económicos también siempre son los que más nos aturben, porque cuando ya llega la fecha de pagar o nuestras tarjetas o la cuota del carro, siempre tenemos ese tipo de nervios de cómo sacamos el dinero, de dónde lo sacamos y cómo podemos realizar esto. Continuamos. Un ejemplo de nerviosismo, este ejemplo lo saqué de la lección 21, que me pareció muy bueno y me gustaría también expresarlo aquí. Es increíble cómo podemos estar sentados un largo rato mientras esperas en un banco para solicitar un crédito sin sentir ningún tipo de nerviosismo. Y al momento de empezar la entrevista con el funcionario, nuestras manos empiezan a moverse de una manera errática. Nos secamos el sudor de las palmas en el pantalón. Nos acomodamos un botón de la camisa o blusa que no necesitaba acomodo alguno. Nos empieza a picar la nariz, la boca, las orejas y el cuello. Y quizás no dediquemos a quitarnos una pelusa que nosotros mismos hemos inventado, con el solo propósito de desviar la mirada y mantener nuestras manos ocupadas. Siguiente. Yo quise poner el reto y la habilidad que me dio mi lección, porque siento que nosotros podemos ponerla en práctica para nuestra carrera, que es comunicación social, y que nos va a facilitar mucho más al momento de hablar, al momento de expresarnos a varias personas o a una sola persona. El reto de hoy era no acercarse las manos a la cara y preferiblemente a ninguna parte del cuerpo. A unos gestos que se refieren a ti mismo deben ser sueltos. Los codos bajo ninguna circunstancia pueden tocar tus costados. Déjalos libres. Pueden parecer unas reglas muy férreas y en realidad lo son,
pero debemos cumplirlas a cabalidad, pues de otra forma parecerás inseguro. Y las habilidades que adquieras con este ejercicio, te quitarás la mala costumbre de tocarte el rostro y toda la significación que eso conlleva, como por ejemplo tocarte o taparte la boca cuando no estás seguro de algo, y aprenderás a utilizar las manos para hacer énfasis en tu discurso. Al principio, mientras te acostumbras, costará un poco, pero ya verás que con la práctica tu cerebro hará el ajuste correspondiente. Con esto damos por terminada esta exposición, queriéndole agradecer a los compañeros que se tomaron el tiempo de buscar su tema, analizar su tema y hacer sus propias diapositivas. También agradecer al maestro Héctor Córdoba por esta actividad que nos está ayudando a reforzar más nuestros conocimientos.